Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Open Class de Terapia de Familia. Esta Masterclass está incorporada dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y para la ponencia de hoy tenemos a Paloma de Cendra, que es psicóloga, terapeuta de pareja y de familia. Ha desarrollado su experiencia laboral, su profesión como psicóloga y terapeuta en el ámbito privado. También ha sido y es perito en el Tribunal de la Rota y además para nosotros es un honor contar con ella como profesora en el Máster de Psicología General Sanitaria. Muchas gracias, Paloma, por estar aquí esta tarde con nosotros. Hay unas cuantas preguntas que nos habéis ido transmitiendo a través de la inscripción para esta Open Class, que las intentaremos resolver, seguro que sí, que Paloma nos responderá a todas ellas al final de la clase. Podéis ir haciendo vuestros comentarios durante la clase, pero preferiblemente para contestarlos quizá los últimos 15 minutos aproximadamente. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias, Paloma, por estar aquí. Te doy la palabra para que nos puedas hablar sobre este maravilloso e interesantísimo tema como es la terapia de familia. Muchas gracias por haberme invitado a impartir esta masterclass sobre terapia de familia. El objetivo que me gustaría que tuviéramos en este rato es que podáis ver, no solamente a nivel teórico, sino sobre todo práctico, cuál es el proceso desde el inicio hasta el final de una intervención familiar, qué es lo que se hace en la terapia de familia, cómo se trabaja y qué aspectos son los más relevantes. Para empezar, yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer todos en algún momento respecto a la terapia, al proceso más psicológico, es cuándo es necesario acudir a consulta y cuándo no es necesario. A lo largo de la vida todos pasamos por momentos de crisis, de conflicto, de dificultad y muchas veces somos capaces de resolverlos, de salir de esas situaciones con nuestros propios recursos, ¿no? Con cosas que tenemos al alcance de nuestras manos. Hay otras veces que intentamos o tenemos que recurrir a personas cercanas, familiares o amigos, para que nos ayuden a resolverlo, y hay otras situaciones donde cuando la dificultad se hace más compleja, más grave, más complicada, necesitamos o es recomendable pedir ayuda a especialistas, ¿no? Entonces serían esos casos en los que recomendaríamos los profesionales acudir a consulta o a terapia. Cuando se habla de terapia de familia hay que distinguir bien, porque hay muchas diferencias entre lo que es la terapia individual y lo que es la terapia de familia, ¿no? En la terapia individual se trabaja más con un miembro de la familia, con una persona, más del tú a tú, con diferentes enfoques o técnicas, y el profesional está formado para realizar esa intervención individual. Y en terapia de familia cambia no tanto el enfoque, que se puede utilizar el mismo o juntar o mezclar enfoques, sino que cambia la manera de intervenir, ¿no? Y de mirar a la familia. Se pueden tratar varios miembros de una familia o todos los miembros de una familia, y a la hora de hablar con ellos, de realizar un diagnóstico, de diseñar un proceso de intervención, pues hay otras variables que hacen que sea diferente el tipo de tratamiento. ¿De dónde vienen normalmente los casos que llegan a consulta para terapia de familia? Muchos de estos casos vienen de la propia familia. Uno de los miembros de la familia llama por teléfono a la consulta, expone un poco la situación que están viviendo en casa y piden orientación o terapia para esa dificultad. En otras situaciones es otro profesional, a lo mejor más enfocado a la terapia individual, que cuando está trabajando con una persona y ve que el origen, lo que provoca esa situación difícil o lo que la mantiene, está más en el contexto, en este caso en la familia, lo deriva a un terapeuta de familia. Otra fuente de estos casos suelen ser los colegios, donde los tutores o los profesores, a la hora de tratar a los alumnos, cuando ven que un alumno tiene una dificultad y no solo está a nivel a lo mejor de conducta o de personalidad individual, sino que detrás puede haber una dificultad mayor a nivel de sistema de familia, pues también derivan estos casos a terapia familiar. Tipo de situaciones conflictivas que se pueden dar, ¿no? que a uno le pueden hacer pensar que hace falta acudir a terapia o recomendar a alguien acudir a terapia. La primera sería situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de una manera conflictiva. La segunda, situaciones con intereses, deseos o valores incompatibles, que son reales objetivamente o que son percibidos como tal.
pueden ser que objetivamente sean así o que la persona o la familia los sienta así. Son situaciones que generan un malestar recurrente porque desbordan a la persona o al grupo. O sea, un malestar que no se da de una forma puntual, sino que con cierta frecuencia va apareciendo y que genera malestar en todos, con lo cual ahí uno puede ver que hay una situación conflictiva más complicada, más compleja, ¿no? Nivel de intervención familiar. En terapia de familia hablamos sobre todo de 3 niveles. El primero sería el nivel educativo, que se centra sobre todo en informar, formar y educar. Es decir, situaciones en las que se da una evolución normal del crecimiento progresivo, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, con las características típicas del adolescente que suelen provocar conflictos y crisis, pero están dentro de la normalidad. Lo que se hace es enfocar la situación desde los criterios de normalidad de cada ciclo vital de crecimiento. Es decir, según lo que esté sucediendo en la adolescencia de un hijo, se informa, se forma, se educa en lo que se podría hacer o se podría trabajar dentro de la familia, pero desde un nivel educativo. El segundo nivel sería un nivel de orientación, donde se ve que situaciones que sin dejar de ser normales tienen peculiaridades o matices que la hacen a lo mejor un poco más complicada que una situación de normalidad. En este nivel lo que se hace es un asesoramiento específico donde cambia un poco el enfoque y las técnicas que se utilizan entre el segundo nivel y el primero, ¿no? Ya no solamente es de educación, sino más de orientación. Y el tercer nivel, que sería el nivel terapéutico, son situaciones que por su complejidad obligan a utilizar procedimientos más complejos. Se utilizan técnicas de reestructuración de todo el sistema familiar, pues en el área de comunicación, afectividad, normas, límites, bueno, en diferentes áreas de la familia, pero más a nivel terapéutico, teniendo en cuenta que puede haber situaciones más patológicas o más anómalas. O sea que estos serían los 3 niveles de intervención, que sí que es importante separarlos bien, porque hay casos o hay situaciones en las que con un nivel educativo es suficiente, otras hace falta a lo mejor un nivel de orientación y otras que por la complejidad y el tipo de patologías haría falta más un nivel de terapia, ¿no? Se distinguen no solo a la hora de trabajarlo en consulta, sino a la hora de ver el profesional que más y mejor puede ayudar en esa situación. Tipos de intervenciones. Pueden ser de 4 tipos. El primer tipo sería cuando el terapeuta trabaja con la familia en su totalidad. Vienen todos los miembros de la familia. El segundo tipo sería cuando el terapeuta considera que es mejor trabajar con algún subsistema del sistema familiar. No con todos los miembros de la familia, sino con alguno de los subsistemas que forman la familia. El tercero sería trabajar solamente con el paciente designado, aquel paciente al que la familia le designa un problema concreto. Y el cuarto sería alternar, es decir, el terapeuta decide, en función del momento y de la situación, con cuál de las 4 intervenciones es mejor realizar. Si solamente con un miembro, si con un subsistema, con toda la familia, bueno, se va viendo a lo largo del proceso el tipo de intervención. Para trabajar terapia de familia hay diferentes enfoques y escuelas psicológicas, todas son válidas y buenas, pero una de las escuelas que está en la base de la terapia de familia es la escuela sistémica, el enfoque sistémico. En función del tipo de situación familiar que el terapeuta vea, tiene que decidir si esa escuela, solamente esa escuela, sirve para tratar el caso o si hace falta utilizar otros enfoques. Eso hay que hacerlo, es un poco a medida, ¿no? En función de lo que se vea. No es que nos quedemos solamente con una escuela, sino que hay que elegir y decidir cuál es la mejor en cada caso concreto. El enfoque sistémico, ¿qué es lo que dice? El enfoque sistémico trabaja la familia como sistema. Es decir, lo que ve el enfoque sistémico es que la familia es más que la suma de sus partes, ¿no? O sea, es más que la suma de padre, madre, un hijo, otro hijo. ¿Por qué? Porque no solamente se fija en los diferentes miembros de la familia, sino que se fija en la familia en su conjunto y sobre todo en la relación familiar, es decir, la relación que tienen unos miembros con otros. Desde aquí es donde trabaja el enfoque sistémico. Bien, como decíamos antes, el tema de los subsistemas. Como la familia se trata como un sistema, dentro de la familia se separan normalmente 3 subsistemas, que serían el subsistema conyugal, formado por los esposos, el eje está en los padres y alrededor de ellos se establecen el resto de relaciones familiares. El segundo subsistema sería el subsistema parental, que hace referencia a la relación de padres respecto a los hijos, ¿no? Al rol de padres.
Y el tercer subsistema sería el subsistema filial, es decir, el formado por los hermanos, en el nivel de los hijos, ¿no? Los hijos y la relación entre los hermanos. ¿Por qué es importante distinguir los subsistemas? Porque cuando una familia llega a consulta, en qué subsistemas la formen y dónde esté la dificultad por la que se viene a consulta, otra cosa es la que después el terapeuta vea, en función de cuál sea el subsistema, habrá unas características u otras, unas cosas que abordar u otras, y eso es importante a la hora de plantear después el diagnóstico, la intervención y demás. Ciclos vitales de la familia. Cuando se trabaja con terapia de familia, igual que los subsistemas son muy importantes a la hora de realizar un buen diagnóstico, plantear una hipótesis y una intervención terapéutica, también es importante conocer los ciclos vitales de la familia por los que va pasando de una manera normal dentro del desarrollo evolutivo, para saber en cuál de los ciclos, en cuál o cuáles de las etapas del ciclo evolutivo está la familia que acude a consulta, y conocer también las características típicas de esta etapa. Entonces, normalmente se distinguen 5 etapas en el ciclo vital de la familia. La primera sería la formación de la pareja, es decir, la pareja acaba de formar una nueva familia, separándose de sus familias de origen, de la familia de origen del esposo y de la familia de origen de la esposa, de forma independiente, ¿no? O sea, vienen de familias de origen, pero forman una familia independiente. Esa sería la primera, con todo lo que esto supone. Uno se va de casa, forma una nueva familia, tiene que pues tener y aprender una convivencia, una rutina. Son cambios que son importantes y que no siempre son fáciles de adaptar. La segunda etapa sería la familia con hijos pequeños. Aquí damos un paso, ¿no? Y cambiamos de la familia que se acaba de crear sin hijos a la familia que tiene un hijo pequeño, con todos los cambios en la rutina y en el día a día, a todos los niveles, físicos, emocionales y demás, que eso produce o provoca. La tercera etapa sería familias con hijos adolescentes, con toda la dificultad, ¿no?, que tiene la adolescencia dentro de la normalidad, y teniendo en cuenta que ese momento de adolescencia puede provocar crisis en la relación entre los padres y los hijos y en la relación entre los hermanos. O sea, es una de las etapas en la que se suele ver afectada toda la familia. La cuarta etapa sería el despegue de los hijos, que se inicia cuando el primer hijo se va de casa, se independiza, y termina cuando el último hijo se marcha, que es lo que se conoce como nido vacío. Y aquí es donde aparece, a veces puede aparecer, lo que conocemos como síndrome de nido vacío, que es un poco la afrontación de los padres, ¿no?, la aceptación y del cambio de haber estado rodeado de los hijos durante muchos años y de repente encontrarse otra vez solos. La quinta etapa sería la familia en la vejez, donde el matrimonio, la pareja, tiene que hacer frente sobre todo a la jubilación, la enfermedad y la proximidad de la muerte, la del otro cónyuge y la de uno mismo, con todo lo que esto supone, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, tanto los subsistemas como los ciclos vitales de la familia, es importante que cuando atendemos a una familia sepamos situar qué subsistemas forman la familia, cómo son cada uno de ellos y en qué ciclo o ciclos vitales está la familia, porque eso nos va a ayudar después a la hora de trabajar y de plantear una intervención. Bien, como os decía, que una de las bases en las que se trabaja y se enfoca la terapia de familia es el enfoque sistémico, la escuela sistémica. Voy a comentaros algunos conceptos que se consideran, hay más, pero algunos conceptos que se consideran clave para entender un poco cómo es la dinámica de la intervención. La teoría general de sistemas lo que dice es que el sistema está formado por elementos que interactúan entre sí produciendo una reacción en cadena. Es decir, lo que un miembro de la familia piense, sienta, diga o haga influye directamente en otro miembro de la familia. Lo que ese miembro de la familia haga vuelve a influir en el primero y así de uno a otro, ¿no? Es un sistema circular. La familia es un sistema abierto, que quiere decir que establece intercambios, interacciones con el exterior. No es un sistema cerrado donde solamente se quedan los miembros con sus relaciones, sino que eso está abierto al exterior con todo lo que puedan recibir de bueno o de menos bueno. La circularidad lo que hace referencia es a la relación e interacción que se establecen entre los diferentes miembros. Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no?, que según lo que un miembro haga va a repercutir en el segundo, según lo que el segundo haga va a repercutir en el primero y así de uno a otro.
La alianza es la interacción y la afectividad que liga a unos miembros con otros, es decir, los vínculos, ¿no?, que existen entre los diferentes miembros de la familia. La coalición es la vinculación de dos miembros entre sí para estar en contra de un tercero. Esta coalición se puede dar dentro del mismo subsistema o entre subsistemas diferentes. El equipo reflexivo. En la escuela sistémica, en el enfoque sistémico, se trabaja mucho en salas con un espejo bidireccional donde hay un equipo reflexivo detrás, que lo que hace es observar lo que está pasando en la sala con la familia y el terapeuta o los terapeutas e intentar que las hipótesis y el proceso terapéutico no se salga de lo que se había pensado al principio. En algún momento pueden aparecer en la sala pues, para dar feedback a la familia, para plantear alguna hipótesis diferente o para hacer alguna pregunta, y eso siempre ayuda, teniendo en cuenta que las familias pueden ser pequeñas o pueden ser muy grandes, a que no se escape ningún elemento importante. La coterapia es otro aspecto importante de la terapia de familia porque, igual que el equipo reflexivo proporciona mucha información y ayuda en el proceso terapéutico, cuando un terapeuta se encuentra con una familia, sobre todo cuando es una familia grande, tiene que observar y tener en cuenta muchos factores. Cuando hay, por ejemplo, varios miembros de la familia, cómo están situados en la sala, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, son demasiados datos que a veces no es fácil manejar. Entonces, en este sentido, se recomienda, siempre que sea posible, trabajar desde la coterapia, que consiste en que haya dos terapeutas que se complementen y que trabajen juntos en la sesión, que puedan trabajar y dividirse un poco los roles o las tareas y puedan llevar un poco lo que es el proceso. El paciente designado, que también comentaba antes, es el miembro del sistema familiar en el que los otros miembros depositan las culpas de los conflictos que viven, ¿no? Es decir, los miembros de la familia señalan a un miembro de la familia como paciente designado. Llaman a la consulta, a lo mejor uno de los padres, y explica una situación en función de uno de sus hijos, ¿no? Tenemos una situación crítica en casa, estamos pasándolo muy mal porque nuestro hijo X tiene esta dificultad o este problema. Ya no, han señalado a un paciente designado donde se cargan de alguna manera todas las culpas. Luego hay que ver, esa es la demanda un poco que hace la familia. Luego el terapeuta tiene que ver si ese en realidad es el paciente designado, si a lo mejor es otro, o a lo mejor el paciente designado está somatizando o tiene síntomas relacionados con la estructura o el funcionamiento familiar, que puede pasar muchas veces, ¿no? Pero eso sería un poco lo que se denomina paciente designado. La redefinición hace referencia a cuando el terapeuta devuelve en otros términos lo que la familia percibe como patológico. Es decir, la familia plantea un problema y el terapeuta lo redefine para que sean capaces de verlo desde otra perspectiva y, más que un problema, sean capaces de dirigir la mirada hacia una solución, ¿no?, hacia algo que tiene solución. Y por último, el último concepto sería la prescripción, que es la tarea que el terapeuta o los terapeutas ponen a la familia entre una sesión y otra para trabajar los objetivos que se hayan establecido. Es importante cuidar las prescripciones para que la familia pueda trabajar cosas muy concretas que se hayan hablado en sesión y que cuando vuelvan la siguiente vez a consulta, a terapia, pues hayan podido avanzar determinados temas. Bien, a la hora de intervenir, ¿no?, porque uno se encuentra con que va a venir una familia, que a lo mejor hay muchos miembros, tiene varios datos y piensa qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar una intervención, ¿no?, qué cosas no se me pueden escapar o qué cosas son importantes, aspectos concretos. Por un lado, en relación al paciente designado que ha designado la familia, porque luego, como decía antes, hay que ver si en realidad es el paciente designado o hay otras cosas. En relación al paciente designado, sería un poco pues, ver cuál es la conducta sintomática, o sea, qué síntomas tienen, cómo lo ven y lo viven cada uno de los miembros de la familia, porque muchas veces pasa que cuando estás preguntando a cada uno de los miembros de la familia, cada uno ve cosas completamente diferentes, ve problemas diferentes, dificultades distintas, lo ve desde el yo, un poco de una visión muy, muy subjetiva y a lo mejor en ese momento no del todo sana o funcional. ¿A qué otros profesionales se ha consultado? ¿Por qué en este momento se vuelve a consultar a un profesional? Y la actitud que tiene la familia y los diferentes miembros respecto a lo que está pasando.
La siguiente área sería en relación a cada miembro de la familia. En vez de fijarse en el paciente designado, ahora nos fijamos en cada uno de los miembros. Un poco los datos de cada miembro, ¿no? La breve historia laboral, domicilio, frecuencia de contactos, estado físico y emocional y visión que tiene cada uno de los cónyuges de la familia de origen del otro. Y en relación al sistema familiar, que sería el tercer área, serían cuestiones centradas en la casa, ¿no? En el hogar, en la organización doméstica, sucesos significativos recientes que hayan pasado, algún suceso importante ocurrió en el pasado y si algo o alguien, este es un aspecto importante, ha cambiado en la misma época en la que el paciente designado empezó a manifestar los síntomas. Es decir, si cuando el paciente designado empezó a tener una sintomatología depresiva, ansiosa, algún tipo de trastorno, si estaba relacionado con algún cambio, puede ser un cambio de domicilio, un cambio de trabajo, una enfermedad, muerte de alguien cercano, o sea, algo significativo que haya pasado a lo largo de la historia familiar que haya podido afectar no solo a ese paciente, sino en general a la familia. Bien, llegamos al primer contacto con la familia. El primer contacto con la familia normalmente suele ser, no siempre será así, pero normalmente suele ser un contacto telefónico. La familia llama, alguno de los miembros llama a consulta y explica cuál es la situación por la que quieren pedir ayuda. Ya desde este primer contacto es importante tener en cuenta que ya se crea una relación terapéutica, o sea que ahí ya empezamos un trabajo. No solo, el primer contacto telefónico no es una mera recogida de datos, de información, ¿no? Dígame nombre, edad, sino que vas un poco más allá, ¿no? De un poco ver qué es lo que se está pidiendo, demandando y cuál es un poco la estructura del sistema familiar que está llamando. Se explica en ese primer contacto cómo se va a trabajar, cómo trabaja el enfoque psicológico, en este caso el sistémico, para que la familia sepa cuál va a ser el sistema de trabajo. Esta fase inicial, como os decía ahora, marca en gran medida el resultado de lo que va a ser la terapia, ¿no? O sea, no podemos desligar el primer contacto de la primera sesión, de la siguiente, del momento de despedida de objetivos. O sea, todo al final es un continuo, ¿no? Que está relacionado. Y entonces desde el principio hay que poner toda la atención en lo que la familia demanda. Y sobre todo, que se vayan con la sensación de que el cambio es posible. Si en ese primer contacto telefónico la familia percibe que la situación que está viviendo no tiene solución, o no ven solución, o no entienden solución, posiblemente no acuda a consulta, no quiera realizar una intervención. Entonces es importante que si la situación se puede trabajar, pues eso les llegue así y lo entiendan. Hay varios modelos de ficha telefónica, bueno, yo he puesto aquí uno, que uno suele utilizar para recoger la información, refleja un poco lo que sería el nombre y la edad del paciente designado, estudios, motivo de consulta, composición de la familia, nuclear y extensa, quiénes viven en la casa, quién llama o pide la consulta, quién los ha derivado, domicilio y teléfono de contacto, fecha de esta primera llamada, miembros que se citan en la primera sesión, el día de la cita y quién atenderá a la familia. ¿Por qué es importante tener un modelo de ficha telefónica y apuntar los datos? Porque al terapeuta le da una idea de quién va a acudir a consulta. Cuanta menos información, mejor. No es que tengamos que apuntar mucha información o tener muchos datos, pero sí hay que saber, ¿no? Un poco cómo es la estructura de la familia que vamos a ver. Bien, entonces ahora llegamos ya al momento de la sesión, de cuando la familia, ¿no? va a llegar ya hemos tenido el primer contacto telefónico, la familia va a llegar a la consulta. Y dividimos esta sesión en presesión, sesión y postsesión. Las tres partes son muy importantes. Si nos saltamos alguna, pues nos perdemos una reflexión, un planteamiento de trabajo y a lo mejor no es tan efectivo que si cuidamos cada una de las partes, ¿no? En la presesión, por un lado, tendríamos lo que es el escenario, donde se establecen los objetivos. Se decide qué personas van a acudir y se acuerda la cita, eso sería como lo primero. Después tendríamos el genograma luego lo veremos con más atención, pero sería un poco el mapa familiar, como la foto familiar del sistema que va a venir a consulta, donde se ve los subsistemas y el ciclo vital de la familia, lo que hablábamos antes, qué subsistemas hay y qué ciclo vital de la familia aparece en este momento.
Y en tercer lugar serían las hipótesis, es decir, formular hipótesis de trabajo sobre cómo funciona la familia y decidir una estrategia para conducir la entrevista. Estas hipótesis después tienen que verificarse, modificarse, cambiarse, o sea, uno hace una hipótesis inicial antes de empezar a trabajar. No quiere decir que se vaya a quedar fija, sino que a medida que va conociendo la familia y tiene más información, esa hipótesis puede ir variando. La sesión, lo que es la sesión ya en sí con la familia. Podemos decir que la sesión tiene normalmente se contemplan 5 fases. La primera sería la de socialización, ¿no? La que entendemos por saludar a la familia, que se presenten, presentarnos, que se sientan cómodos. Hay personas que se sienten cómodas desde el principio y otras que les cuesta más entrar, o sea, un poco romper el hielo, ¿no? O sea, que se puedan sentir cómodos para empezar el trabajo. La segunda fase sería el establecimiento de los objetivos, en lo que consiste es preguntar a la familia qué considera que es imprescindible para trabajar y conseguir, ¿no? Que el terapeuta sepa qué es lo que está esperando, un poco las expectativas que tiene la familia y que cree que hay que trabajar. Los objetivos tienen que ser claros, concisos y realistas. Es decir, si ponemos objetivos, tanto porque la familia los pida o porque el terapeuta se le ocurra, si ponemos objetivos complicadísimos o que no son realistas, pues poco vamos a poder hacer o a conseguir. La tercera fase sería la discusión del problema, es decir, pedir a cada miembro de la familia su punto de vista. Cómo ven la situación, cómo ven las dificultades, qué se podría hacer, qué es lo que necesitarían ellos, qué han hecho en otros momentos, ¿no? O sea, en otros momentos de crisis o de conflicto familiar, qué han intentado, qué han hecho, qué han conseguido. La cuarta fase sería la identificación de recursos. Consistiría en identificar los recursos de la familia y sus fuentes de ayuda, es decir, qué estrategias, qué herramientas tiene la familia para hacer frente a situaciones difíciles y ofrecerles también otras herramientas que a lo mejor no tienen que les podrían ayudar. Las dos cosas, ver las que tienen y ofrecerles unas nuevas. Y la quinta fase sería un poco organizar el plan, ¿no? Establecer qué rol va a tener cada miembro de la familia, aclarar dudas que hayan podido surgir y fijar la siguiente sesión. Bien, esto sería la sesión en sí misma con la familia. Fases de esta primera entrevista. Primera etapa. Es muy importante, lo que decíamos antes, es muy importante que el terapeuta consiga que la familia se sienta cómoda. O sea, que estén cómodos, que no tengan tensión, ¿no? Un poco por lo que supone la terapia de familia, que estén todos juntos. Una de las cosas aquí que es importante, no llama la atención, por eso decía antes el tema de la coterapia, que trabajen 2 terapeutas, incluso puede haber un equipo reflexivo, porque una de las cosas que hace el terapeuta en esta primera fase es, cuando la familia entra en consulta y se sienta, se fija en la colocación de cada miembro de la familia, cómo se han situado. La colocación da mucha información, o sea, no solamente nos quedamos con los mensajes o la comunicación verbal, sino que también vamos a la comunicación no verbal. Cómo se colocan, cómo se sientan, cómo se miran. Es curioso, ¿no? Y es llamativo cuando estás en consulta y ves dónde se coloca cada miembro de la familia y luego entiendes, ¿no? En la relación, entiendes por qué están configurados así, o sea que es un dato importante. En la segunda etapa, el terapeuta tiene que obtener la visión individualizada del problema. Es decir, preguntarle a cada miembro de la familia cuál cree que es la dificultad o qué dificultad ve él en la familia. Aquí vuelve a pasar un poco lo mismo. Cada persona tiene una vivencia, una experiencia, una situación, una personalidad, una visión subjetiva y cada uno pone la dificultad en algo concreto. No siempre coinciden. Hay familias grandes donde cada uno de los miembros ve la dificultad en algo completamente distinto al anterior o al siguiente, y el terapeuta se fija un poco en lo que dice cada uno, en cómo reaccionan, cómo se relacionan, ¿no? Ante esas dificultades. Esta sería la segunda etapa. En la tercera etapa lo que tiene que hacer el terapeuta es fijarse en la estructura familiar. ¿Cómo? Favoreciendo la interacción entre los miembros. Es decir, el terapeuta deja de ser el centro, deja de llevar la sesión y deja que los diferentes miembros de la familia hablen entre ellos, ¿no? y expongan un poco la situación, lo que cada uno piensa, siente. El objetivo principal aquí es ver cómo funciona la familia. Es un poco el reflejo de lo que la familia hace en casa. O sea, a lo mejor no siempre es exactamente igual, pero sí salen muchas cosas.
sobre todo ya cuando la familia se ha sentado en la sesión y ha cogido confianza, pues es fácil que reflejen lo que viven en casa, ¿no? Entonces el terapeuta ve un poco cómo funciona la familia, cómo es la estructura familiar. Esta sería la tercera etapa. En la cuarta etapa se fijan los objetivos. Es decir, según los cambios que quiera conseguir la familia y las cosas que parezcan más relevantes al terapeuta, se concretan unos objetivos para trabajar. Y con esto se cerraría la última etapa, con los objetivos. Vamos a uno de los registros de información que se consideran más importantes dentro de la terapia de familia, que es el genograma. El genograma vendría a ser algo así como el árbol genealógico. Lo que pasa es que en el árbol genealógico no se reflejan, en el genograma sí, lo que son las relaciones familiares, ¿no? No solamente la estructura familiar, sino también las relaciones. Entonces el genograma es un sistema, un registro de información sobre la composición familiar, donde a través de una serie de símbolos se resume gráficamente la estructura de la familia. Ayuda bastante, o sea, es como un mapa visual muy gráfico que da mucha información. Cuando uno hace un genograma o recibe un genograma de una familia que ha venido a consulta, en una sola vez es capaz de ver muchas cosas de la familia. Con lo cual es un sistema de registro que es importante. ¿Qué se suele recoger? Se intenta recoger 3 generaciones de familia. Sucesos en la historia de la familia relacionados con el ciclo vital. ¿Por qué? Porque las familias suelen repetirse a sí mismas. Es decir, cuando uno hace un genograma con 3 generaciones, ve que lo que ha pasado en una generación se repite en la siguiente. ¿Qué se puede trabajar con esto? Por un lado, la prevención, es decir, averiguar qué cosas han pasado en otras familias y podrían pasar en la familia que estamos viendo, y el tratamiento. Saber por el tipo de familia que estamos viendo, teniendo en cuenta las generaciones anteriores, cómo va a reaccionar la familia ante esa dificultad y ante la terapia. Aquí vendrían un poco los símbolos que se trabajan para realizar el genograma. Los símbolos, bueno, el tipo de relaciones, donde se colocan la fecha, la edad, el año del fallecimiento, etc. Hay 3 niveles de genograma. El primero sería el trazado de la estructura familiar. La base del genograma está compuesta por los vínculos entre unos miembros de la familia y otros, y sobre todo se ven los vínculos biológicos y legales que existen, ¿no? Esto en la estructura familiar. En el registro de información se recoge información demográfica, información sobre el funcionamiento y sucesos familiares críticos. Aparecen reflejados con los diferentes símbolos que se utilizan para que veamos un poco cuál es la información más importante de la familia. Y el tercer aspecto sería la descripción de las relaciones familiares, es decir, cómo se relacionan unos miembros con otros, qué tipo de relaciones tienen, qué tipo de relaciones se han dado, para después poder enfocarlos en el tratamiento. Este sería un ejemplo de genograma, como en la base está la familia propia y arriba se ven las familias de origen de cada uno de los cónyuges. Bueno, se ve un poco cómo es la relación entre unos y otros, y ahí el terapeuta puede ver dónde hay dificultades, qué cosas se han vivido, qué tipo de familias o de relaciones se han dado. Diagnóstico familiar. El diagnóstico consiste en conocer, ¿no?, qué es lo que pasa en la familia. Cuando se diagnostica, el terapeuta se plantea qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Es importante que el diagnóstico no se centre solo en un miembro de la familia, sino en toda la familia, en la relación familiar. Diagnóstico y terapia no se separan, es decir, uno puede hacer un diagnóstico y empezar a tratar, empezar a intervenir, y ese diagnóstico puede ir cambiándose, puede ir variando. Como tampoco se puede separar familia de terapeuta, van unidos y van evolucionando juntos, ¿no? Todo esto es importante a la hora de realizar un diagnóstico. Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir en la sesión con la familia. Respetar siempre la forma pues el estilo, los valores, ¿no?, de la familia, no entrar más allá de donde la familia pueda y quiera en cada momento, usar un lenguaje adecuado, mantener una actitud neutral ante todos los miembros. Aquí ayuda mucho el trabajo en coterapia para que pueda ser realmente neutral, integrarse en el sistema familiar desde el principio y utilizar el sentido del humor siempre con respeto. Las prescripciones.
Las prescripciones, como decíamos al principio, son las tareas que el terapeuta manda o pide a la familia para realizar entre una sesión y otra y que se produzca un avance a la hora de conseguir el objetivo planteado. Aunque suelen realizarse al final de la sesión, es verdad que hay que tener en cuenta y hay que buscar el mejor momento terapéutico, es decir, si a lo largo de la sesión se encuentra un momento donde parece indicado realizar una prescripción, hay que aprovecharlo. No siempre aparece un momento adecuado, pero es importante tener en cuenta que para realizar una prescripción tiene que haber un buen vínculo entre el terapeuta y la familia, si no es posible que la prescripción sea poco eficaz o a lo mejor la familia no acabe de entender la prescripción o no acabe de hacerla. Y en último lugar vendría la postsesión. La postsesión es muy importante, igual de importante que la sesión y la presesión. ¿Qué es lo que se hace en la postsesión? Se revisa el genograma y las hipótesis completándolas o modificándolas. Es decir, si hemos tenido más datos del genograma, se suele realizar en la presesión y luego se van incluyendo datos a lo largo de la sesión. Pues se revisa genograma, hipótesis y se describe el resumen de la entrevista. ¿Quién ha venido? ¿Qué es lo que hemos visto? Recursos que la familia tiene, cosas que se le pueden proponer y las prescripciones. Esto sería un poco el proceso de terapia familiar, lo que haríamos desde que una familia se plantea, la familia, alguno de los miembros o alguna persona externa a la familia plantea un abordaje, un planteamiento de intervención, desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que tendría que hacer el terapeuta? ¿Cuáles serían los pasos? Y a lo mejor las herramientas más necesarias para poder hacerlo, ¿no? Bueno, y espero con esto haber podido transmitiros pues un poco de lo que es mi vocación y mi pasión con familias y terapia. Muchísimas gracias, Paloma. Ha sido muy interesante toda la ponencia que nos has estado transmitiendo. Teníamos unas dudas planteadas a priori que comentaban algunos de vosotros. Entonces, si os parece bien, empezaremos por ellas para pasar a continuación a las que vayáis transmitiendo en el chat. Hablabas a lo largo de la Open Class de esa unión, ¿no? Ese nexo de unión entre el diagnóstico y la familia y la intervención familiar, y algunos de nuestros alumnos, bueno, de las personas que están escuchando la charla, planteaban cuáles serían esos principales problemas a resolver actualmente en las familias y en concreto en los casos en los que hubiera ya un diagnóstico establecido. Por ejemplo, preguntaba una persona, un diagnóstico de depresión o un trastorno de personalidad en alguno de los miembros, ¿el enfoque sería diferente? ¿Sería alguna excepción? ¿Qué tipos de diagnósticos son los más? Hablabas de ese nexo, ¿no?, de diagnóstico y familia. ¿Son diagnósticos más clínicos o se habla de un diagnóstico más de problema familiar, de comunicación? Hay, por un lado, dentro de la terapia de familia se trabajan cosas que son un poco más funcionales o más frecuentes dentro de las familias a nivel de normalidad, como pueden ser temas de comunicación que dan lugar a crisis y a dificultades grandes, ¿no?, sobre todo entre padres e hijos o entre los padres, dificultades de comunicación, de afectividad, ausencia de normas y de límites en la familia, ausencia de convivencia o de espacios comunes, ¿no? Eso sería un poco como más de terapia familiar en sí misma. Dentro de la terapia familiar se trabajan también situaciones concretas, como esta que veíamos en la pregunta, de depresión, de ansiedad, de trastornos de otro tipo. Lo que se hace ahí es valorar los subsistemas que hay y ver qué se puede trabajar a nivel familiar con todos los miembros de la familia y qué se puede trabajar a nivel individual. Por ejemplo, en un caso de depresión, se trabajaría a lo mejor con un enfoque en función del terapeuta, ¿no?, pero a lo mejor con un enfoque más cognitivo-conductual, de manera individual, y después, a nivel relacional, un poco qué papel juega la familia en el origen o en el mantenimiento y, por supuesto, en la solución de esa depresión. O sea, que se trabajaría también desde la terapia de familia, pero buscando un poco qué es lo que ayuda más en cada miembro o subsistema. De ahí muy importante en todo esto que planteas la colaboración, ¿no?, entre los equipos, como comentabas antes, la coterapia, incluso daría un paso más allá de la propia supervisión de los terapeutas, ¿no?, la propia evaluación del proceso terapéutico, que es fundamental en todo este proceso clínico. Tenemos más preguntas, no sé si queréis ir escribiéndolas en el chat, pero por ir contestando a las que nos habíais planteado previamente. Planteaban, siguiendo este hilo conductor, ¿cómo se trabaja con un miembro de la familia que no quiere acudir a terapia?
¿Cuál Bien. es ese engagement que se puede hacer? Nosotros en terapia de familia, aunque el planteamiento sea trabajar con todo el sistema familiar, con todos los miembros, al final nos quedamos un poco con la realidad que hay. Es decir, no siempre acuden todos los miembros a consulta, incluso a veces no acude el paciente designado, pero desde la familia, en el caso de que ese paciente, ese miembro de la familia vaya a acudir, se empieza a trabajar con la familia y aunque esa persona no vaya a acudir, se puede hacer mucho desde la familia. ¿Por qué? Porque al final un cambio en la persona, un cambio en el sistema familiar provoca cambios en todos los miembros de la familia. Siempre es mejor trabajar con todos los miembros. Cuando uno no quiere acudir a consulta, puede ser que en algún momento se sume a la terapia o si no se suma en ningún momento, se trabaja con los miembros que hay y con el sistema que hay, que no deja de ser el contexto donde vive ese miembro, ¿no? Preguntaban también en el chat, y lo habían preguntado previamente, cómo se trabaja, o sea, ¿hay una formación especializada en casos de divorcios o con la persona que ha habido una separación o un divorcio y no acude o se le hace partícipe? ¿Cómo se trabaja en estos casos? O sea, la terapia de familia contempla también la terapia de pareja, se trabajan los diferentes ciclos y etapas dentro de la formación de la pareja. Cuando hay una situación de divorcio o de separación, se trabaja pues el proceso de duelo, si hay hijos, la relación con los hijos. Esto es la terapia de familia. Luego hay cosas más concretas, por ejemplo, cuando aparecen temas de custodia no bien resuelta, ¿no? Y a lo mejor hay un sistema judicial por medio, pues ahí tiene una labor muy importante los peritos forenses, ¿no? Que son los que suelen hacer las valoraciones y redactar los informes para la vía judicial. Pero vamos, tanto los procesos de separación como de divorcio se trabajan desde la terapia de pareja. Existen muchos casos en los que uno de los miembros, preguntan, se alinee con el padre que está fuera de casa, es decir, en casos de adolescentes, plantean una chica de 16 años que sus padres están separados, convive con la madre, pero tiene una predisposición a esa relación más con el padre, ¿no? ¿Cómo se trabaja en todo? O sea, si la coalición, por ejemplo, se da, o sea, padres que viven juntos, se da de uno de los dos padres con uno de los hijos, habría que trabajar más en el subsistema conyugal y parental para ver qué es lo que está pasando con ese hijo, ¿no? Pero sobre todo intentar hacerlo desde arriba. Cuando se da una coalición, por ejemplo, en una pareja que está separada, hay que separar el trabajo, o sea, no suele ser fácil ni probable juntar a todas las partes, ¿no? de esa relación para trabajarlo. Entonces, uno tiene que quedarse con las partes que piden la ayuda o con los miembros que necesitan pues más herramientas o estrategias para salir de esa situación. Veo que seguís preguntando, vamos a empezar tenemos un poquito de margen todavía. Vale, seguís todos, creo que has ido contestando a todas estas preguntas con respecto a los padres separados, los diferentes subsistemas que ello conllevaría. Preguntaban cuántos psicólogos podríamos estar hablando de ecoterapia. Normalmente suelen ser dos. Normalmente suelen ser dos. Y en cuanto al equipo reflexivo. Y el equipo reflexivo depende un poco. O sea, a veces el equipo reflexivo está formado por 3, 4, 5 terapeutas en función del tipo de consulta, en función del tipo de equipo que trabaja, en función de la formación. Se utiliza mucho también para formación de alumnos y de estudiantes de este tipo de terapia, ¿no? Porque empiezan a trabajar desde el equipo reflexivo, que es una posición muy importante, y luego entran en consulta y pasan a hacer coterapia. Entonces, un poco el trabajo en equipo, pues que en función un poco del tipo de familia y de situación se hace de una manera o de otra. Preguntaban también ahora mismo, acaban de preguntar, ¿cómo se trabajaría una agresión verbal desde la propia terapia, el momento... Dentro de la en propia... en el contexto terapéutico. O sea, el tema de las agresiones verbales o físicas, siempre una cosa es la contención, es decir, que en el momento se tenga que contener, ver qué recursos tiene la persona dentro de los aspectos de comunicación verbal y no verbal. Todo el tema de la ansiedad, de la tensión, del autocontrol, son factores que son importantes. ¿Cuál es la forma de contenerlos y luego cuál es la forma de trabajarlos, ¿no? ¿Qué hay en el origen para llegar a tener una agresión verbal? ¿Qué hay en el origen? ¿Qué es lo que lo provoca y qué es lo que lo mantiene? O sea, ¿qué hay en la persona y en las relaciones para que eso suceda? Muchísimas gracias. Veo que seguís preguntando, que os ha parecido muy interesante. Ha sido
Ha sido una ponencia muy interesante, Paloma, muchísimas Muchas gracias por venir. Veo que seguís todavía, se maneja el concepto del ciclo vital en este mismo momento. La última pregunta que están planteando, ¿se sigue? Se maneja, o sea, el ciclo vital es del momento en el que llega la familia a consulta. Puede haber un ciclo vital o puede haber varios, es decir, puede llegar una familia con hijos pequeños, con hijos adolescentes, con algún hijo que se haya ido de casa. Por eso es importante a la hora de recibir a la familia situar en los subsistemas y el ciclo vital o los ciclos vitales que se están dando en este momento presente, en el de la terapia. Y la última pregunta, ya por ir cerrando un poco, pregunta Irene, que habías comentado durante la segunda fase de la entrevista, que se le pregunta a cada miembro de la familia cuál sería la visión del problema. Si existen dificultades, es decir, problemas entre esta visión del problema, ¿cómo se aborda entre los diferentes miembros? No se plantea, o sea, esto no se hace para plantear un abordaje, sino para tener información de cómo funciona la familia, cómo lo está viviendo cada uno, si la demanda que ha habido en el paciente designado y de la situación conflictiva es la real o es una visión personal de alguno de los miembros. O sea, esto se utiliza para tener más información de cómo ve cada uno la situación familiar, cuál es el estado emocional de cada uno, cómo lo están viviendo, cómo lo están pasando y cómo se les podría ayudar individualmente y en familia. O sea, que sobre todo enriquece el proceso cuanta más información y más diferente es. No es porque en el momento se vaya a abordar, sino que eso se guarda para luego plantear un enfoque de trabajo, unos objetivos y unas tareas. Pues muchísimas gracias, ha sido muy instructivo, muy interesante. Es un placer haber contado contigo y es un honor seguir contando contigo como profesora del Máster de Psicología General Sanitaria. Muchas gracias, igualmente. Podremos seguir abordando estos temas de terapia de familia. Muchas gracias. Gracias.